Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Mateo 24. Ya vamos por el versículo número 37 y vamos a tener unas palabras de oración para empezar. Padre amado, estamos agradecidos de ti por amor, por misericordia que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido pertenecer a tu pueblo. Nos has llamado. Queremos cumplir con la misión que tú nos has encomendado, que esta iglesia pueda mantenerse firme hasta tu venida y que podamos testificar de ti donde quiera que estemos. Tu Espíritu Santo dirige esta reunión y esté en nuestro medio y cada palabra que digamos esté sancionada con su aprobación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, continuamos con el estudio de Mateo 24, pero antes de ir al versículo que nos corresponde para el día de hoy, quiero recordar que la semana pasada estuvimos hablando de unos elementos claves que tenían que ver con el tiempo de angustia y que los 3 puntos eh, que teníamos que tener en consideración es que para este momento todos los casos están decididos, luego viene entonces el tiempo de angustia e inmediatamente viene la liberación, que es la segunda venida de Cristo. Por eso vimos que en Mateo 24, en el versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación, y ahí habla de unas cuantas cosas que iban a suceder, inclusive que algunos iban a morir, lo que indicaba de que el tiempo de gracia aún no había concluido, porque si algunos tenían que morir para completar los mártires que estaban clamando a Dios en el quinto sello, y el Señor le dijo, descansen un poco, les puso ropas blancas, o sea, los selló, descansen un poco hasta que se complete el número de otros que tienen que morir como ustedes. Entonces quiere decir que en esta tribulación, que es la tribulación previa, no ha terminado la gracia. Pero luego en el versículo 21 sí aparece la otra tribulación, que es la grande, donde dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces esa segunda tribulación es la que se llama la angustia de Jacob, es la angustia final, donde el pueblo de Dios va a ser perseguido, pero en ese momento entonces Cristo se levantará y vendrá a liberar a su pueblo. Entonces, determinamos también que habían unos elementos clave, un común denominador, o varios, que son que siempre aparece un remanente que es fiel a Dios, siempre hay un enemigo que está asediando al verdadero pueblo de Dios. El que no pertenece al pueblo de Dios no es perseguido. Por eso la teoría del rapto se cae, porque quien verdaderamente es perseguido es la iglesia de Dios. Luego viene el tiempo de angustia, hay una demora que dijimos la semana pasada, que es una demora aparente, luego es probada la fe severamente, y la fe se prueba luego que ha sido desarrollada, porque en la crisis la fe no se desarrolla, sino que se exhibe o se muestra, y finalmente entonces el pueblo de Dios es liberado. ¿Por qué mencionamos que la demora era aparente? Porque Jesucristo en este discurso que está dando a sus discípulos exclusivamente, en el capítulo 24, ese mismo día narra lo que está en el capítulo 25. Y en esa parábola del capítulo 25 de las 10 vírgenes, el Señor muestra que la demora estaba contemplada en el plan de Dios. Porque dice, y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Lo que indicaba de que la demora estaba o está contemplada en el plan de Dios. No podemos desesperarnos ni bajar la guardia porque consideremos que el Señor Jesucristo ha tardado mucho en venir. El Señor dijo que venía pronto y hace 2000 años. No se olvide de que su vida es el límite para la venida de Cristo. Si usted duró 70 años en esa tierra, eso fue lo que duró Cristo para usted, porque la próxima vez que usted abra los ojos, sea bueno o sea malo, es para ver a Cristo venir en gloria. Unos antes del milenio, otros después del milenio. Es decir, que la preparación tiene que ser ya. Este es el momento de preparación. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es lo que aparece en Mateo 24, del 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Vamos a leerlo y dice así. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Note bien, cada vez que estudiamos Mateo 24, usted ha notado que hemos tenido que ir al Antiguo Testamento. En cada estudio que hemos hecho, siempre vamos al Antiguo Testamento. La razón por la que eso sucede
es porque el mismo Jesucristo, que es quien está dando este discurso, me está enviando al Antiguo Testamento, que son las escrituras que dan testimonio de él. Por eso él dice, más como en los días de Noé, ya me está mandando para Génesis capítulo 6, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, me está diciendo, así como pasó en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Así como pasó en la primera destrucción de Jerusalén, todos esos elementos que hemos estudiado ya en las lecciones anteriores, que me indicaban qué anunciaba la destrucción de Jerusalén y cuál era la señal que le indicaba a su pueblo de que saliera hacia los montes, vimos todo eso. Así mismo se repetirá en nuestro tiempo porque Cristo conectó la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Y ahora mismo me están citando a los días de Noé, que fue cuando Dios destruyó el mundo, como una metáfora, una similitud entre lo que sucedió en los días de Noé y lo que sucederá previo a la venida del Señor. Muy bien. Entonces, luego sigue diciendo en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta, primero hasta, el día en que no entró en el arca. Y no entendieron, versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo me está anunciando a mí que hay un momento, recuérdese que Mateo 24 está en orden cronológico. Y nosotros estudiamos la semana pasada que viene una gran tribulación. Luego de esta gran tribulación, entonces es que la gracia se cierra. O sea, eso desencadena en la gran tribulación. Terminó la gracia, viene el azote de Dios, la ira de Dios, que no es una ira como la ira humana, que está motivada por recelo, por contienda, no, no. Dios es tan amoroso que Dios ha anunciado con antelación su ira, que se manifestará con las 7 postreras plagas sobre los hombres que le desobedecieron. Entonces, tomando esto en consideración, vamos entonces a entrar en materia y vamos a ver algunos elementos. Aquí tenemos que notar en la historia de Noé, porque Cristo me mandó para Génesis, entonces tendremos que irnos a Génesis en el capítulo 6, vayamos a Génesis en el capítulo 6, y vamos a notar que según lo que Jesucristo está anunciando en Mateo 24, hay 2 elementos claves aquí. Y los 2 elementos claves lo determinan la palabra hasta que allí aparece. Porque el Señor Jesucristo fue claro cuando dice, y no, dice, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Ahí pasó un hecho importante, el día que no entra en el arca, y lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 6, a ver qué fue lo que pasó. Y luego dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. El diluvio ya era la destrucción. Así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que el Señor está indicando en Mateo 24 que en esa época, cuando la persecución está en recelo, está arreciando con toda fuerza, ellos están viviendo como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, siguiendo su vida normal. Entonces conocerán cuando Cristo aparezca en las nubes. El primer hasta lo que está indicando es que la puerta de la misericordia se cerró, concluyo. Cuando Noé entró al arca y se cerró la puerta, ya no había más nada que hacer. No, ya Dios había indicado que el tiempo de gracia había terminado. Vamos a ver cómo el Señor lo explica en la palabra. Lo primero también que debemos tocar en consideración es que Dios le dio un periodo de gracia, porque cuando dice hasta que la puerta se cerró, está indicando que Dios dio un periodo de gracia. Y el periodo de gracia Dios lo dio a Noé cuando comenzó a construir el arca en que su casa se salvase. Y vamos a ver en un ratito que cuando Noé recibió esa promesa para que su familia se salvase, Noé no tenía familia. Sus hijos todavía no habían nacido cuando Noé recibió esa promesa. Vamos a ver ahora lo que dice Génesis 6 en el versículo 5, en el 11 y en el 12. Mire cómo dice. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová, vamos a ver las razones por las que vino la destrucción del mundo originalmente, porque Cristo dijo que esas mismas razones son las que vamos a tener nosotros en el tiempo del fin. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
¿La maldad de quién? De los hombres. No se olvide eso. ¿Por qué? Porque hay una doctrina, una teoría rara por allá afuera que dice que los hijos de Dios eran ángeles que se acostaron con mujeres. Jesucristo desmintió eso. Pero de todas maneras, aquí estamos notando que el problema de Dios es con los hombres, no con los ángeles. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que la maldad aumentó tanto, el pensamiento del hombre solamente tendía a lo malo, se me parece a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces eso colmó la copa de Dios. Versículo 11 dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Oiga las razones. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Quién era que había corrompido? Toda carne. El hombre. Aquí Dios no está hablando de ángeles para nada. Si usted analiza la historia completa de Génesis 6, que hoy no es el tema, no lo podemos analizar, pero si usted lo analiza y lo estudia, va a notar que Dios está hablando con los seres humanos. El problema es con los seres humanos. No tiene nada que ver con los ángeles, porque dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, usted tiene que entender que las hijas de los hombres eran las impías. Y los hijos de Dios no podían ser los ángeles porque dicen que eran los demonios. No son los ángeles de Dios en el cielo que iban a desobedecer a Dios, entonces son los demonios. Entonces los demonios se acostaron con las hijas con los seres humanos, con las mujeres. No tiene sentido porque está diciendo que son los hijos de Dios. Ahí está hablando claramente de la descendencia de Abel, estos son los hijos de Dios, y la descendencia de Caín son las hijas de los hombres. De eso que está hablando allí. Aunque no es el tema de hoy, quería aclarar eso. Dice aquí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, estoy leyendo el Génesis 6, 2 y 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas a los hombres, está hablando de ángeles, a los hombres, le nacieron hijas, esas son las impías, que viendo los hijos de Dios, es decir, lo de la descendencia de Set, que las hijas de los hombres, las descendientes de Caín, está claro, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y realmente no es que eran hermosas, no eran más hermosas que las del pueblo de Dios, quizá se exhibían más, enseñaban más, eran más ofrecidas, es la palabra. Y lo sabemos porque los ejemplos que se toman de las mujeres de esa época, que hay dos específicamente que se toman, aclaran cuál era la forma como se vestían y cómo andaban. Había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, que ya los gigantes existían, porque algunos dicen, no, esos fueron los ángeles que se acostaron con mujeres y entonces dieron unos gigantes. No, mire cómo dice la Biblia. Y había gigantes en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, que el hecho de que hubiera gigantes no indicaba que fuera con ángeles. Y siempre está hablando de hombres y de seres humanos y de carne. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea que estamos claros ahí que el asunto no se está refiriendo a hombres, a ángeles, sino que los seres humanos habían llegado al colmo de la maldad, se habían puesto exactamente en contra de todo lo que Dios había anticipado. Pero el amor de Dios es tan grande que en vez de destruirlo de una vez, cuando le llegó el olor a sus narices de la maldad, Dios le dio 120 años de oportunidad, de gracia. Se lo dio cuando se lo anunció a Noé, que comenzó a construir el arca, hasta que vino el diluvio, de oportunidad para que se arrepintiera. Y Dios dio una amonestación grandiosa al final, poquitos días antes de que la puerta se cerrara. Así como nosotros vamos a dar un fuerte pregón ante la venida de Cristo para amonestar por última vez a este mundo, la última amonestación de Dios al mundo, ese fuerte pregón, así mismo Dios lo hizo, y lo hizo con la naturaleza, lo hizo con los animales, porque solamente cuando usted ve esas parejas de animales inmundos y esas parejas de animales limpios que venían desfilando, dice la sierva de Dios, no se veía, pero la sierva de Dios dice que eran los ángeles, los dirigían, pero los seres humanos, los que están mirando esas parejas de animales solas, entrando al arca, tenía que llamarle la atención de que algo importante estaba pasando y de que había una manifestación poderosa, ajena al ser humano, que estaba controlando eso. Ahora bien,
Notamos también, como hemos estudiado en los estudios anteriores, que siempre aparece un remanente. La maldad del hombre era mucha, y estudiamos muchas citas del Antiguo Testamento donde siempre quedaba un remanente. Los ministros, los profetas habían llegado al extremo. Eso lo estudiamos la semana pasada. Y sin embargo, Dios dijo, mira, hay un grupo en Ezequiel, capítulo 23 me parece que, hay un grupo que todavía que está clamando por las abominaciones que está pasando en Israel. Toma y séllalos en su frente, para que cuando el ángel de la muerte pasara y tomara medidas, ese grupo no fuera tocado. Así también será en el tiempo del fin. Vamos a ver ahora lo que dice en Génesis capítulo 6, 9 y 7.1. Mire cómo dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. O sea, en las generaciones de Noé, en esa época, Noé era un varón justo. En otras palabras, era un remanente fiel. Con Dios caminó Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Note que son poquitos, el remanente siempre son los menos. Dios le llamó manada pequeña. La maldad era mucho, todo el hombre tenía el designio de su pensamiento, era solamente el mal, pero Noé era hallado justo por Dios. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Con quién era el problema? Con el hombre. No está hablando de ángeles. No sé por qué la gente se va para otro lado, que eran ángeles, porque es la morbosidad que los lleva a eso, que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres. No, no, no. Aquí está diciendo que eran los hombres. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Los ángeles no son carne, los ángeles son espíritus. Es decir, que está hablando de seres humanos. Mas serán sus días 120 años. Aquí no podemos confundirnos con que el hombre iba a vivir 120 años. No, no eran 120 años. Aquí está hablando de la gracia que Dios le estaba dando al hombre desde que dio la anunciación de que iba a ser destruida por la maldad. ¿Cómo sabemos eso? Porque los hombres en esa época vivían más de ahí. Noé, ¿cuántos años duró Noé? Y murió. ¿Cuántos años vivía la gente después de eso? Después de Noé. Cantidad de años. Moisés vivió 120 años. Todavía se vivía mucho en esa época, pero la vida del hombre no es así. La vida del hombre son 70 años y los más robustos llegan a 80 y con todo es dolor y molestia. Ahora, Jehová Dios es misericordioso con muchos y a algunos le da una larga vida, como a mi papá, como a mi abuelo, a mi abuela, a Mejía. Hay personas que duran muchos años. Estamos de acuerdo con eso, pero nuestra preparación tiene que ser no sabemos si vamos a llegar al fin del tiempo o si Dios nos va a poner a descansar antes. Debemos estar preparados. Vamos a ver ahora lo que dice segundo de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice lo siguiente. Y si no perdonó al mundo antiguo, la época de Noé, Jehová está hablando de Jehová, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, que eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. 8 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, indicando que toda carne se había corrompido. Claro está, habían personas que estaban vivos en la época de Noé, que le ayudaron a construir el arca, que murieron. Especialmente tenemos el caso de Matusalén. Matusalén murió en el año 600 de Noé. Y es muy fácil comprobarlo buscando la genealogía bíblica. Yo tengo este cálculo hecho por allí. Y entonces el mismo año que Matusalén muere, vino el diluvio, porque su nombre precisamente eso lo significa, y él era hijo de Enoc, el que Dios se llevó al cielo. Y Enoc, cuando le puso el nombre, Matusalén significa cuando muera vendría el juicio de Dios, cuando él muriera. Exactamente así pasó. Y hubo otras personas que contribuyeron con Noé en la construcción del arca, pero murieron en el transcurso del tiempo. Entonces, leamos ahora lo que dice en Hebreos, me interesa eso, Hebreos 11:7. Estamos tomando pinceladas del Antiguo Testamento y del Nuevo y estamos mirando a Noé en todo el contexto para poder entender qué es lo que va a pasar con nosotros en nuestro tiempo. Mire bien, por la fe Noé, este es el capítulo de la fe, Hebreos 11, estoy leyendo el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, el diluvio, nadie sabía nada de eso, y tampoco él no tenía familia tampoco. Con temor preparó el arca
en que con temor quiere decir con respeto, por obediencia a Dios, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, condenó al mundo, tenía la fe de Jesús, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que Noé fue justificado por ese hecho que hizo y esa justicia que viene por la fe. ¿Por qué dice que fue por la fe? Porque él obró por la fe. Noé le hizo caso a Dios para hacer algo de lo cual el mundo se mofaba. Hizo el ridículo, se reían de él y él siguió adelante. Tenía una fe clara en Jehová, en quien había creído. Y esa fe fue la que condenó al mundo y lo hizo que preparara el arca. Muy bien. Lo que Noé estaba haciendo en este momento era contrario a lo que toda ciencia y todo experto podía pronosticar. Así mismo pasa hoy en día. Oiga, los eventos se han vuelto tan comunes que ya la gente lo toma como algo normal. Y el Señor está mandando señales, pero es constante que la está mandando dentro del pueblo, fuera del pueblo, en las grandes ciudades. Bueno, creo que hoy mismo pasó un desastre en Nueva York. Grandes ciudades que se están quemando, que pasa un terremoto, que viene un tsunami. Note que con Mateo 24, aunque no menciona los tsunamis, cuando está hablando de los desastres en la primera tribulación, no en la última, no en la gran tribulación, sino en la primera tribulación, la tribulación previa, él está hablando de desastres. Ya Lucas lo dice con claridad. Dice, estarán los hombres consumiéndose por el bramido de las olas y del mar. Le está aclarando, me está hablando de un tsunami ahí, aunque Mateo no me lo dice ni Marco, pero Lucas me dice, oye, eso es un tsunami, aunque no usa el nombre tsunami, eso es lo que estamos mirando hoy con tanta frecuencia, y se van a ver cada día con más intensidad, como la mujer de parto. Ahora bien, Génesis 7:16 me da un dato interesante. Vamos a leer a Génesis 7, en el versículo 16. Miren lo que dice. Dice aquí. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. La última amonestación que Dios dio para de gracia fue cuando esos animales entraron al arca. Y cuando todos los animales entraron al arca, porque ya Noé y su familia ya estaban preparados para eso, que entraron todos, la puerta fue cerrada y no la cerró Noé. Porque si usted se lee el deseado de las patriarcas y profetas, usted va a encontrar que cuando la gente le estaba voceando a Noé, porque habían personas que eran sus amigos, posiblemente familiares, Noé intentó abrir la puerta, pero esa puerta no la podía abrir porque no fue él que la cerró. La cerró el ángel de Jehová. La puerta de la misericordia terminó. Para mí es un mensaje hoy en día de que tengo que estar preparado, porque cuando la puerta de la misericordia se cierre, los casos quedan decididos. Lo vimos la semana pasada, que antes de la tribulación, los casos quedan decididos de la gran tribulación. Es decir, que cuando venga la persecución, no hay oportunidad. Hay personas que están esperando señales para prepararse. No. La oportunidad es ahora. Cuando venga la persecución, no es una señal de que la gracia ya terminó. No podemos estar esperando señales, no podemos estar esperando ley dominical. La ley dominical es la señal, lo vimos hace creo que 3 estudios atrás, o 4, cuando estudiamos la abominación asoladora, como la sierva de Dios lo conecta exactamente. Cuando veáis la señal, esa señal que fue los ejércitos romanos, como dice Lucas 21:20, también me está enviando a que en el tiempo de fin va a haber una señal similar, que son los estandartes Roma, de la Roma papal. Cuando nosotros veamos eso, sabemos que es el tiempo de salir a la montaña, pero un tiempo de huida para que el Señor venga a liberar a su pueblo, no un tiempo de gracia, ya la gracia habrá terminado. Muy bien, vamos a ver ahora otro elemento. Vimos que la puerta se cerró. Es interesante conectar a lo que dice Génesis 6, que leímos ahorita, que dice hasta que la puerta se cerró. Quiere decir que ellos tuvieron oportunidad y gracia hasta que la puerta se cerró. La puerta de la misericordia tiene un límite. No el amor de Dios, porque hay personas que no quieren aceptar esta verdad tan clara en la Biblia y en el espíritu de profecía. No, Dios, el amor de Dios es tan grande que eso no tiene límite. Cuidado. La gracia de Dios tiene un límite. No estamos hablando de su amor. Inclusive el impío va a ser destruido por el amor de Dios. Porque son personas que no pueden vivir en la eternidad en el ambiente de Dios. No les gusta eso.
Entonces quiere decir que la muerte del impío, la muerte segunda, es un beneficio para los impíos y para todo el universo creado por Dios. El amor de Dios siempre se manifiesta, pero su gracia termina, porque su espíritu, como dijo en los días de Noé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Quién está contendiendo con el hombre en día? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Está contendiendo contra el hombre, está sacudiéndolo antes que la puerta de la gracia se cierre, porque cuando la puerta de la gracia se cierre, todos los casos quedan decididos, uno para vida eterna y otro para muerte eterna. No hay nada que hacer. Y ya el juicio de Dios habrá terminado. Cuando el juicio de Dios ha terminado, hasta los muertos, ya los que murieron en Cristo y los que no murieron en Cristo ya fueron juzgados. Ya cuando la gracia termine, los que están vivos ya fueron unos sellados para salvación y los mártires ya murieron y fueron sellados, los mártires que faltaban, y los que no creyeron en Cristo fueron sellados para perdición y muerte eterna. Es irrevocable ya, no hay nada más que hacer. Entonces leamos ahora Génesis capítulo 7, versículo 10. Mire cómo dice. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra, cosa rara esa, ¿eh? Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y traeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y mucha gente dice, no, no puede ser, porque dure 40 días no se va a llenar la tierra completa de agua. Ah, qué error tan grande. Siga leyendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que las cataratas del abismo fueron abiertas. O sea, era agua de abajo, agua de arriba. Y lo que Dios había recogido cuando creó esta humanidad, que Dios la creó, Dios lo que hizo fue cogió el agua y la separó de la tierra. Y al agua le llamó mar y a la tierra le llamó, a la seca le llamó tierra. Y otra parte dice que la subió en la atmósfera y la colocó ahí arriba. Y eso es lo que nosotros vemos cuando llueve. Hay agua allá arriba, hay agua debajo. Y dice que la puso debajo de la tierra también. Hay agua debajo de la tierra y están los mares. O sea, no es algo sencillo. Ahora, cuando Dios rompió la catarata, toda el agua volvió otra vez a caer en su lugar. Y la tierra, cuando Dios vino a crear, que estaba desordenada y vacía, y que todo era agua, Dios tuvo que separarlo, así mismo se puso nuevamente. Leamos. El sello, perdón, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Cómo comenta la sierva de Dios esto? En Patriarcas y Profetas, página 86 y 87. Si quiere se puede leer el capítulo completo, que es mucho mejor. Pero vamos a leer un poco de estas 2 páginas. Mira lo que dice. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado, por eso fue que no la pudo abrir, porque fue el ángel de Jehová que cerró esa puerta. Y solo Dios podía abrirla. Asimismo, usted notará que en el santuario está pasando igual. La puerta del atrio la abrió Jesucristo, aquí en la tierra. Cuando entró al cielo, el día del Pentecostés, abrió la puerta de ¿qué? Del lugar santo. Y es la puerta que él abre, dice, ninguno la puede cerrar, y la que él cierra, ninguno la puede abrir. Y luego en el 1844 abrió la puerta del juicio. Cuando Cristo cierra esa puerta del juicio, dice la palabra, nadie puede entrar al templo, se acabó la gracia, nadie puede entrar. Y se cierra la puerta, ya no hay nada que hacer, se acabó la gracia. Esa puerta solamente la puede abrir, cerrar nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la sierva de Dios. Cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, fíjese bien, terminó la gracia, antes de su venida, y es poco tiempo que eso va a durar, por eso la persecución no será tan larga, será la más feroz, la más encarnizada, no será la más larga, pero será terrible esa persecución, más la angustia mental del pueblo de Dios, eso va a ser algo espectacular, pero Dios promete estar con nosotros. Dice, la puerta de la misericordia será cerrada. Lo leo de nuevo. Cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces, la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Dios nos protegerá. Por eso le aclaré a una hermana que hizo una pregunta, creo que hace 2 sábados atrás, que Dios nos protegerá, que solamente el grupo que morirá, que serán mártires, son los que faltan para completar. Eso será entre la primera persecución y la segunda, la primera angustia
Y la segunda, y la gran angustia, el gran tiempo de angustia en ese periodo, esos mártires que van a morir, ¿para qué? Para dar oportunidad a los otros que son pueblo de Dios, pero que están en Babilonia. Esa sangre de esos mártires lo va a traer. Y Dios lo va a premiar por la eternidad con su vestido blanco, pero que tendrá un bordón rojo en la parte baja. Todos esos mártires que murieron por Cristo, por el nombre de Cristo, como él lo anunció en Mateo 24, van a recibir ese gran privilegio. Sigue diciendo, durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. 7 días de angustia, trancado ahí, con la puerta cerrada, con todos esos animales, no se sabe qué pasaba, quizás chillando, como se ponen los animales cuando una tormenta viene, que lo vemos hoy en día. O sea, pero Noé tenía fe. Lo que le quiero decir es que había una angustia que él no podía controlar. Antes de que el diluvio llegara, vino ese tiempo de angustia. Por eso le estamos explicando claramente desde hace 3 semanas atrás que el tiempo de angustia es previo a la venida del Señor. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, será tiempo de angustia, cual nunca ha sido ni será. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Es decir, en otras palabras, que la manifestación final de esa angustia será la aparición de Cristo en las nubes del cielo. Durante ese tiempo se probó su fe. Vio cómo vamos siguiendo el mismo orden ¿cómo se llama? De los comunes denominadores que estamos estudiando, cómo la sierva de Dios lo va diciendo en orden. Todo esto, cosas que estamos hablando aquí, o que usted puede ir cualquier ministro que diga por allí, eso está escrito en el Espíritu de Profecía. Aprovechemos ese don que Dios nos ha dado. Ahora ella dice, durante ese tiempo, esos 7 días, se probó su fe. Ahí fue que su fe fue severamente probada. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior, no se olvide de eso, porque hay 2 manifestaciones, una angustia para nosotros y el mundo exterior está triunfando, entre comillas, porque ellos son los que están persiguiendo al pueblo de Dios, ellos están vivos, nosotros estamos decretados a muerte. Entonces ellos tienen un triunfo temporal y no saben que inminentemente cuando aparezca el diluvio, que en nuestro tiempo es la aparición de Cristo en las nubes, entonces esa sonrisa se le borrará de la boca, porque dice así, fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza, fíjese lo que le dije ahorita de la demora aparente, no son términos míos, lo que está en el Espíritu de Profecía, y lo vemos en la Biblia, porque Mateo 25 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y o sea, la iglesia entera se durmió, porque encontraron que se tardó mucho. Entonces la sierva de Dios dice, la aparente tardanza, es una demora aparente, porque ya Dios la había pronosticado, confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Entonces los que están afuera están sintiéndose victoriosos porque como Cristo no acaba de llegar, dicen, mira, lo están persiguiendo, ¿dónde está Cristo que no aparece para defenderlo? Ellos creen que es eso. El Señor lo que se está quitando sus vestimentas sacerdotales, poniéndose las vestimentas reales, reuniéndose ejército de ángeles para venir a buscar a su pueblo. Y Dios permite que en ese poquito de tiempo, en lo que termina la gracia, en lo que Él se quita del santuario, del lugar santísimo del santuario, para prepararse para venir, en ese lapso de tiempo, poquito, nosotros vamos a tener una angustia grande. Los que están afuera tienen, como dice la sierva de Dios, ¿qué? Un triunfo aparente, un triunfo, voy a buscar la palabra exacta que ella utilizó, un triunfo para el mundo exterior. Y ellos creen que están triunfando, pero realmente lo que está pasando es que Cristo está dejando la última prueba de fe, porque Cristo tiene que hacer 2 demostraciones. La primera demostración que Cristo está haciendo con eso es que los seres de las otras galaxias, de los otros mundos, van a entender que ese pueblo le sirve a Él por amor. Y como ama a Dios, son dignos de estar en las naciones celestiales con Él. Le está probando eso al universo completo, porque Satanás ensució el nombre de Dios en el universo completo. Y ya con esa manifestación final, Cristo está logrando eso. Por eso deja que su fe sea aprobada. Y lo último es, por lo mismo que dijo Job. Job dijo, ahora yo salgo como oro puro, oro refinado. Por esas 2 razones es que Dios permite esa prueba de angustia final. Sigamos leyendo. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves, míralo ahí, lo mismo que le estaba diciendo ahorita, porque no son palabras mías, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías. En vez de percatarse y clamar a Dios, ¿sabes lo que hicieron? Se burlaban, viendo esas señales de las aves, esas aves volando, meterse dentro del arca, esos animales metiéndose dentro del arca.
esa burla, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque ya habían sido ya dominados por el enemigo, como fue dominado Caifás, que se rasgó su vestido, violando la ley, que no le permitía a un sumo sacerdote rasgar sus vestidos. Y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Ahora estaban burlándose más severamente que lo que lo habían hecho con anterioridad. ¿Por qué? Porque ya la gracia había terminado. Ya fueron sueltos a sus anchas. Dios los soltó en banda. Y ahí ellos podían actuar a su manera. Entonces Satanás los tenía ya dominados. Acabo de leer Patriarcas y Profetas, página 86 y 87. Muy bien. ¿Qué más aprendemos después de esto? Génesis 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. ¿Usted sabe qué tiempo había pasado de cuando Dios le anunció eso a Noé hasta el año 600 de la vida de Noé? 120 años. Vuelvo y le digo, una vez lo estudiamos, Dios tiene un calendario. Yo no conozco el calendario de Dios después de 1844. Hasta 1844 es un calendario inequívoco. Dios dijo cuándo el Mesías iba a aparecer. 483 años después que se decreto para restaurar Jerusalén, va a aparecer el Mesías príncipe, el ungido. Y Dios hizo una manifestación exterior indicando: este es mi hijo amado. Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Ahí estaban las tres personas de la deidad. Este es mi hijo amado. Y Dios lo manifestó. Antes que eso vino para ser bautizado, y Juan, cuando lo ve, el Espíritu le dice: ese es. Y Juan, que no se había tratado con Jesús, porque uno estaba en Galilea y otro en Judea, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, estamos notando de que Dios estaba haciendo una manifestación en su calendario. Después dijo, 3 años y medio después de eso, la profecía de las 70 semanas, le van a quitar la vida al Mesías, y no por sí, sino el pueblo de un príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad del santuario. ¿Quién destruyó la ciudad del santuario por segunda vez? Fue Roma, en la época del Mesías. Cristo vino en época de paz, lo que me está indicando claramente de que el Señor estaba anunciando en la profecía que en el imperio romano era que Cristo iba a venir, que era el cuarto imperio de la profecía de Daniel, y que a la mitad de la última semana de las 70 que le correspondían, o los 490 años que le correspondían a los judíos, entonces Cristo iba a morir. Luego se dio 3 años y medio más para los gentiles. 50 días después de la resurrección de Jesucristo, Dios hizo una manifestación exterior desde el cielo, como dice Hechos 2:36, que era en el cielo que estaba pasando algo, y que allá Dios lo había entronizado, haciéndolo Señor y Cristo, Rey y Sacerdote. Dios siempre tiene en su calendario todo clarito. Cristo tenía que morir el 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Es un calendario que nos falta. Entonces, la venida del Señor, yo no conozco el día ni la hora, pero Dios tiene su calendario. Y como el ritual del santuario es lo mismo de allá, no se asuste que Cristo viene para la fiesta de los tabernáculos. No sé de qué año, ni de qué mes, yo no sé nada de eso, pero viene para esa fecha. Porque cada festividad se ha cumplido y nada más falta la fiesta de los tabernáculos, que la vamos a celebrar allá arriba. Esa es la única que falta más. Váyase, búsquese las festividades judías, búsquese fiesta de los tabernáculos en el libro Patriarcas y Profetas y léase para que usted vea la conexión que tiene esa fiesta con la venida de Cristo. Muy bien, sigamos. Mi hermano, yo no estoy mirando a nadie, yo espero que vaya todo claro, si no al final le damos la oportunidad para cualquier pregunta que haya quedado con confusión. Entonces, si en el año 600 de Noé, y la Biblia me dice en Génesis 5:32, que cuando Noé tenía 500 años, fue que nacieron Sem, Cam y Jafet, 500 años. En el año 600 de Noé, si le damos 120 años para atrás, ¿a cuál llegamos? Llegamos al año 480 de la vida de Noé. Cuando Noé tenía 480 años, fue que Dios le hizo la anunciación. Ahí comenzó Noé a construir. Hasta que llegó, pasaron los 120 años. Cuando llegaron los 120 años de gracia que Dios le dio, en el año 600 de Noé vino el diluvio. Pero los muchachos nacieron en el año 500 de Noé. 20 años después fue que nacieron. ¿Ah? Y dice la palabra que Sem tenía, creo que era 102 años, 101 años cuando terminó el diluvio. O sea, le estoy hablando claramente de que la Biblia deja los datos precisos para que usted entienda que no, la fe de Noé era una fe cualquiera. Noé no tenía familia, donde le dijo, tú y tu familia se van a salvar. Señor, pero yo no tengo hijos. Tú y tu familia se van a salvar ahí. Fájate a hacer un arca. Y comenzó a hacer su arca. Una fe increíble. Por la fe Noé. Pero ¿cómo manifestó Noé su fe? Haciendo el arca. Por la fe Abraham no rehusó su hijo, su único. Hebreos 11. ¿Cómo manifestó Abraham su fe? No ofreciéndole su hijo. Note que la fe
siempre obra. Estoy de acuerdo con Santiago. Santiago capítulo 2. Es que la fe obra. Entonces ahora, hoy en día, la gente quiere quitar las obras, botarlas, la ley de Dios, tirarla para otro lado. No, es la gracia. Cuidado. No, la gracia de Dios tiene un límite, pero no es así. La gracia de Dios es lo que me da la oportunidad. Como dice la sierva de Dios, la gracia es mi garantía para entrar al cielo. Ahora, la idoneidad, que yo sea idóneo, o sea, la gracia, si la gracia me cubre, pero yo soy idóneo, no, yo no soy idóneo. El Señor tiene que hacer el proceso de la santificación en mi vida. La justificación me hace idóneo, la justificación, me hace apto para entrar, la justificación, pero la santificación es la que me hace idóneo. Entonces el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en mí. No se deje engañar, porque hoy en día se está pregonando mucho que tenemos que pecar hasta que Cristo venga, que el pecado, y siempre estamos amañando el pecado y acariciándolo. No, no podemos estar en eso. No podemos estar en eso, porque entonces si así Satanás tenía razón, la ley de Dios no se puede guardar. Satanás tenía razón, hay que devolver todo para atrás, porque Satanás tenía razón. Eso fue lo que él dijo en el cielo. No, tu ley es muy severa, no se puede guardar. Déjaselo ahí, en conflicto de los siglos, en el origen del mal y el pecado, búsqueselo. Oh, Satanás, no, que no se puede guardar. ¿Cómo que no se puede guardar? Dios, Cristo le dijo, sí se puede guardar y se lo demostró. Y muchos personajes bíblicos lo demostraron. Y los que hemos nacido con tendencia pecaminosa, entonces el Señor va haciendo una obra en nosotros que nos va quitando el deseo del pecado. Vamos a meternos ahí de lleno, porque el Señor eso es lo que ha prometido. Nunca se debe confundir que la naturaleza pecaminosa no es el pecado. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Pecado es ceder a la tentación, y lo dice la Biblia. Usted lo acaricia en la mente y luego para el pecado, porque eso fue lo que usted acarició en la mente. Y es aquí que llega. Pero si usted cuando le llega la tentación, o la tentación es pecado, si Eva, por ejemplo, no hubiera aceptado lo que le dijo Satanás, pecó. No, pero ella no podía evitar la tentación fue. Pero cuando él le dijo, come del árbol, no, Jehová me dijo que no, me voy, y se fue. ¿Pecó? No pecó. Es decir, que si la tentación viene a mí y yo la acepto, entonces yo pequé. Pero si yo le digo que no, no pecado, entonces porque yo tengo una naturaleza pecaminosa, no tiene que decir que tengo que pecar. Esa es la excusa más barata que hay. La Biblia dice que no. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Los mandamientos de Dios sí se pueden guardar. Bien, vayamos a la otra parte. Vamos a leer aquí lo que dice la sierva de Dios en Patriarca y Profeta, un párrafo en la página 87. Mire, el agua se veía caer de las nubes, cual enormes cataratas. Mire la primera catarata, es lo que le estaba explicando ahorita. ¿Por qué la tierra se pudo llenar en 40 días? Completa, hasta las montañas. De arriba eran cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con una fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas. Oiga la presión, unas rocas enormes, las mandaba a cientos de pies para arriba. Dice más aún, si usted sigue leyendo ese capítulo, que Satanás temió por su vida, porque Dios no le permitió salir de aquí, porque él era el responsable de la maldad del hombre. Y, no le permitió, y temió por su vida, pero Dios no le iba a dejar que muriera, porque Dios sabía que todavía faltaba un tiempo de cumplimiento. El Mesías no había venido, la promesa del libertador. Entonces, si Cristo no venía, no servía para nada, pero se asustó. Para Dios quitarle la vida a Satanás, dice la sierva de Dios, es como nosotros tirar una piedrecita. Así vea. Eso. Dios no pelea con sus seres creados. Para Dios pelea con Satanás. Dios no puede pelear con Satanás físicamente, porque que Dios lo destruye. Dios nada más le quite el aliento y ya se murió. No, que Dios no trabaja de esa manera. Dios está demostrando ante el universo completo que Él es mentiroso y padre de mentira. Que todo eso que el Dios de Jehová era mentira. Que Dios es un Dios de amor y que ama al impío, lo ama. Quiere que se arrepienta de su camino para que viva. Cuanto más a nosotros. Muy bien. Ya con eso, sigue diciendo la sierva de Dios, a medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, o sea, construcciones, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Si los responsables de eso eran los ángeles, como dice la Biblia, entonces ¿por qué no lo menciona aquí ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía? Eran los hombres. Dice, el terror de los hombres y de los animales también era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Ahí que está el problema. Cuando usted desobedece a Dios, cuando usted desaprovecha la gracia que Dios te está dando, ahí que viene el problema. Muy bien. Sigamos avanzando. Todavía nos queda un poquito para concluir. Vamos a seguir. Luego de eso dice que la tierra quedó desordenada y vacía nuevamente.
Fue un desastre lo que quedó. Estoy diciendo todas estas cosas para que usted lo vaya conectando inmediatamente, porque a veces el tiempo no nos da, pero usted lo puede ir conectando inmediatamente con el tiempo del fin. Cuando Cristo venga, los montes huirán, las islas se irán de sus lugares. Será un desastre en la tierra. Y la tierra va a quedar en la misma condición caótica que cuando Dios vino a crear. 1000 años. O sea, Satanás no va a pasar poca cosa aquí. Sin luz, ¿cómo sabemos eso? Porque ya vimos que las potencias de los cielos, según estudiamos los primeros versículos de Mateo, lo estudiamos ya, que las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, el sol y la luna serán quitados de sus lugares. La tierra quedará en una oscuridad increíble durante 1000 años. Tinieblas, oscuridad. Y entonces luego aparecerá Cristo. Y cuando Cristo aparezca, va a iluminar la tierra por todas partes. Y escogerá a su pueblo y se lo llevará. Pero cuando Cristo se vaya, con todos nosotros, ¿qué va a pasar? La tierra quedará en oscuridad plena. Así mismo pasó con el diluvio. No con respecto a la oscuridad, sino con el desastre que quedó sobre la tierra, porque todo fue removido a su lugar. Y el petróleo que hoy tenemos hoy en día, que está demostrado que es materia orgánica decompuesta, se produjo con la mortandad de tantos seres vivos y plantas en la época del diluvio. Muy bien. Vamos a leer aquí lo que dice Jeremías con respecto a la desolación. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Eso mismo acontecerá en la segunda venida de Cristo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, llevando su vida normal, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y note que lo que el hombre está haciendo hoy en día es exactamente lo mismo que estudiamos que estaban haciendo el pueblo de Dios profeso en la época antes de la destrucción de Jerusalén. Lo mismo, la misma vida disoluta. Tengamos cuidado con eso, comportémonos a la altura de verdaderos cristianos. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. No olvidemos eso. Hay dos hasta. La misericordia termina y nadie sabe que ha terminado la gracia hasta que Cristo aparece en las nubes. Ahora nosotros sabemos que entre la gracia que Dios dio y la lluvia del diluvio pasaron 7 días. Eso me indica a mí que como es lo mismo en el tiempo del fin, no estoy diciendo que sean 7 días, pero lo que le quiero decir es que cuando termine la gracia, hasta la aparición de Cristo, hay un tiempo todavía allí que se llama demora aparente. Nosotros esperando, Señor, ¿dónde tú estás? Te estamos esperando, ansiosos. El Señor está ahí, no te preocupes, que Él va a aparecer en las nubes. Entonces, en un momento dado, dice que el cielo se desenrolla, Apocalipsis capítulo 6, se desenrolla, 6 del 17 del 14 al 17. El cielo se desenrolla como un pergamino que es desenvuelto. Y entonces se ve la señal del Hijo del Hombre. La señal es una, Mateo 24. Ya la estudiamos. Creo que hace 2 semanas, atrás no me recuerdo. Pero ya la estudiamos. La señal es una. Hay señales que anuncian que Cristo está cerca. Pero la señal es la aparición de una nubecita negra. Yo no lo he leído en la Biblia. No me recuerdo si lo leí en la Biblia cuando está hablando en la época de Elías. Pero yo sé que la sierva de Dios dice que es una nubecita negra, como de la mitad de la palma de una mano, que a medida que se acerca se hace cada vez más luminosa. Y yo me preguntaba, ¿por qué será negra? Bueno, porque cuando Dios abre ese firmamento, eso se va a ver iluminado para allá. Lo único que se va a distinguir en toda esa luminosidad es una nubecita negra. Esa nubecita negra es donde Cristo viene. Y a medida que viene, esa luminosidad que está ahí se desaparece. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios viene manifiesta con todo su poder en la presencia de su Hijo, Jesucristo. Pasemos ahora a la otra parte, la venida de Cristo como ladrón en la noche. Mire cómo dice aquí, porque a veces la gente quiere como confundir. Me refiero a la cristiandad allá afuera. Cristo viene como ladrón en el sentido de que no sabemos el día y la hora, sí, eso es cierto, pero no porque no dé señales ni manifestaciones. Nosotros sabemos cuando ya está cerca. El ladrón cuando entra, nadie sabe que él está ahí. No, eso no es lo que quiere decir. El Señor ha dejado todo claro y la revelación, ha dejado toda la revelación de los acontecimientos previos a su venida. Pasemos ahora a
Algunos puntos que estudiamos cuando se destruyó Jerusalén, porque Cristo está conectando ambas cosas. La puerta de la gracia en la nación judía llegó hasta el año 34. Esa era la profecía de las 70 semanas, los 490 años que correspondían al pueblo judío. Cuando era la destrucción de Babilonia, también Jeremías lo anunció, y llegado el momento que Nabucodonosor entra, ahí mismo terminó la gracia que Dios le había dado. Sodoma y Gomorra, acuérdense, Génesis 18 y 19, pasó lo mismo. Hay una gracia, Dios hace un juicio, Cristo bajó con 2 ángeles más. Después a Sodoma y Gomorra solamente fueron los 2 ángeles, los 2 varones. Pero que, el ángel de Jehová, que era Jehová mismo, porque Abraham dice que ese era Jehová, era Cristo mismo, se fue, solamente vino a hacer el juicio, un juicio investigador. Señor, pero si hay 50 justo, si hay 50 la perdono. Y si hay 40, lo perdono. Y fue bajando y bajando, al final no había nadie, ya, solamente estaba Lot. Entonces quiere decir que ese juicio investigador Dios lo hace antes de que su gracia termine. Y cuando la gracia termine, los casos quedan decididos y ya no hay oportunidad. No hay. Entonces eso lo estudiamos nosotros en cada una de las historias que hemos estudiado. Estudiamos la historia de... La semana pasada estudiamos la historia en Jesús. Estudiamos a... Bueno, déjame buscarlo para no perder mucho tiempo. Yo sé que estudiamos la semana pasada. Estudiamos los casos de Jacob, que estudiamos la angustia de Jacob, de los 3 jóvenes hebreos, de Daniel en el foso de leones, de Esther, de Jesús y de Job, y todos tienen los mismos ingredientes, al final terminan con una liberación. Esa es la liberación que le espera al pueblo de Dios en los últimos días. Todos esos ejemplos que tenemos del Antiguo Testamento, Cristo nos manda para allá. Vaya, sale, como dice, acordados de la mujer de Lot. Aquí Mateo 24 se lo dice, acordados de la mujer de Lot. No se apegue a nada, no se apegue a nada. Será como los días de Lot, será como los días de Noé. El Señor siempre me manda para el Antiguo Testamento para que yo busque los elementos que están allá y los pueda aplicar en este tiempo. Muy bien, vamos a pasar ahora a leer. Vamos a leer ahora. Esto está, sierva de Dios, déjame ver. La sierva de Dios está aquí. Conflicto de los siglos, página 481. Vamos a leer un poquito lo que dice la sierva de Dios con respecto a este asunto. Acuérdense que solamente hay 2 grupos. En el caso de Dios, Dios no entra en componenda. Jesucristo fue claro: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no cosecha, desparrama. No hay más. Entonces dice aquí: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. 2 grupos. No hay más. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. ¿Cuándo termina el tiempo de gracia? Poco antes. Por eso le digo ahorita que la persecución va a ser muy larga, va a ser terrible, pero no será tan larga. Porque cuando la última persecución, acuérdense, siempre hay que aclarar que hay 2. Esa última, que es lo que llama el tiempo de angustia,